Habías perdido la práctica. Pa, pa, para, ta. Y vamos a... Esto empezó un poquitín tarde, pero no importa. Hoy es un día importante, ya les voy a contar por qué. 6, 5. Vamos a esperar unos minutitos y comenzamos. ¿Qué se cayó? La bici. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Está por ahí? Eh, Hola, ¿cómo están? Qué bueno. Ya vamos. Espera, en 2 minutos, exactamente. Comenzamos. Gusto de saludarte también. Gusto, gusto. Corporación San Francisco, qué bueno. Qué bueno que se estén conectando. Esto ha sido un gran esfuerzo llegar a hacer esto hoy. Pero es un día importante, ya se los voy a contar por qué. Así que vamos a esperar a las 12:55. A ver, ¿quién más está por aquí? Tantas cosas. Estas. No, vamos a ponerlo por acá. Un minuto, comenzamos. Creo que voy a grabar esto también para que quede registrado. Ya, aquí son las 12:55. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar formalmente este cuentacuentos. Solo quiero solo confirmar que me escuchan bien, porque como es un cuento, me ponen una manito, si se escucha bien. Vamos a ver. Yo me imagino que sí. Vamos a empezar. Sí se escucha, muy bien. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos todos a esta sesión especial de cuentos para contar. Desde hace mucho tiempo no lo hacía por Instagram Live. Durante la pandemia llegamos a contar más de 50 cuentos. Quiero retomarlo otra vez porque es una instancia muy linda. Pero vamos a lo que nos convoca.
Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Herrera, de Daniel Herrera Cuenta. Y esto son cuentos para contar. Les digo buenas tardes porque estoy transmitiendo desde Chile, desde Santiago de Chile. Y aquí va a ser la 1 de la tarde. Estamos con 20, no sé, debe ser como 25 grados. Es un día muy, muy lindo, aunque hay un poco de contaminación. Yo cuento esto porque estos cuentos quedan para siempre, entonces quedan como historia. Mi nombre es Daniel Herrera, como les dije, de Daniel Herrera Cuenta. Y el día de hoy vamos a tener una sesión especial de cuentos que tal vez algunos de ustedes ya lo han escuchado, pero hoy los tengo que contar porque hoy en Chile, ¿verdad? En Chile es el Día de los Patrimonios o del patrimonio, como se quiera. Hoy sábado y mañana domingo. Y el Día de los Patrimonios o del patrimonio es muy importante porque es o son los dos únicos días donde algunas instituciones, edificios, monumentos y lugares se abren al público. Entonces es una instancia preciosa para que las personas vayan con sus familias, sus chiquilines, a entrar a lugares que durante el año no están abiertos. Otros sí, pero el día de hoy hay guías, sesiones, charlas, talleres, conferencias en algunos de esos sitios. Hay parques, hay lugares, hay ministerios, hay estatuas, hay muchos lugares, hay trenes. Yo vivo cerca de una estación de bomberos y no me pueden creer la fila que hay para ir a montarse en los coches de bomberos, en los carros bomba. Muy grande, porque es la única oportunidad en el año que las personas pueden hacer eso. Hay muchos lugares muy entretenidos. Pero así como hay monumentos, museos y muchos lugares por ver, hay algo que es el patrimonio oral. El patrimonio oral, que es lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy, es algo que se transmite de generación en generación y no lo podemos perder. Es importantísimo que nosotros contemos cuentos, le contemos mitos, leyendas, incluso historias de nuestra familia, quiénes fueron nuestros abuelos, dónde vivieron, qué hicieron, cuál era su profesión, sus labores, incluso lo que nos ha pasado durante el día y cómo hemos ido aprendiendo eso. Y también los chiquilines nos pueden contar a nosotros cómo les fue en el colegio, cómo están con estas tareas, cómo están haciendo las cosas. Lo importante es que haya una tradición de narración oral, que compartamos esto. Y en el Día de los Patrimonios, así como hay cosas físicas, museos, edificios, parques, hay la tradición oral, porque es nuestro patrimonio. Nosotros tenemos, desde que nos conquistaron, como 500 años, desde que llegaron, ¿verdad?, las personas que vinieron a visitarnos, pero aquí en Latinoamérica ya habían miles de años de cultura. Y nosotros tenemos que ser respetuosos con eso. Por lo menos en mi mundo de cuentacuentos, me gusta mucho contar historias de la tradición oral, pero también mitos y leyendas que explican algo de lo que nos sucede cada día. Entonces, a mí me gusta contar cuentos porque los cuentos dan paz al que los cuenta y al que los escucha. Los cuentos tienen magia, un poco de magia. ¿Por qué? Porque nos hacen ver cosas que normalmente no veríamos. Los cuentos, además, son sanadores. Todo el mundo le gusta escuchar cuentos y se siente mejor. Todo el mundo le gusta escuchar cuentos y se siente mejor. Y por último, los cuentos nos reúnen en torno a las historias. Todos contamos cuentos, nos reunimos y escuchamos. Y eso es una tradición que no podemos perder, porque es muy, muy linda. Desde Chile, hoy es el Día de los Patrimonios y los invito a seguir contando historias. Pueden ser historias de la tradición oral de sus países o pueden ser de la tradición oral universal. Bien, habiendo dicho esto, vamos a hablar de los cuentos que vamos a hablar el día de hoy.
Estos cuentos los voy a narrar en Kamishibai. Algunos de ustedes me han visto, otros no, pero Kamishibai es un método de narración oral japonesa que se inició hace mucho, mucho tiempo, en 1930 aproximadamente, donde se utiliza un butai, que es esto que tengo acá. Y cuentan que hace mucho tiempo había un personaje que iba en una bicicleta como esta, que tenía este teatrillo, que es este que está aquí, iba de pueblo en pueblo, iba y llegaba, contaba sus historias y le vendía dulces a los niños que se acercaban y se sentaban pues, más cercano a él. Pero todos estaban invitados y él lo que hacía era contar cuentos. Y desde ahí, Kamishibai, el pequeño teatro de papel, como se llama, tiene una magia especial. Y por eso se las voy a contar el día de hoy. Para empezar, hay que llamar a los cuentos. Y los cuentos los llamamos así. Mukashi, mukashi. Mukashi, mukashi. Mukashi, mukashi. Que significa había una vez. Y había una vez una historia que les quiero contar. Vamos a ver. Vamos a ponerle acá. Y espero que se vea. El día de hoy les voy a contar una historia muy, muy linda, pero muy interesante también. Esta es de Marcela Herrera, de la editorial Galileo, y es una historia, un mito y leyenda de Chile. Estas láminas fueron creadas por la necesidad de transmitirle a nuestros niños y niñas y a todos narraciones propias de nuestros pueblos, que son interesantes, muy interesantes. Entonces, vamos a empezar. Aquí hay dos personajes que se llaman Tren Tren y Cai Cai. Vamos a ver. De acuerdo a los relatos de los mapuches más ancianos, al principio de los tiempos, hace millones de años atrás, vivían dos divinidades en nuestro territorio, Peripillán y Antupillán, quienes eran hijos de los pillanes o espíritus más poderosos del universo. Ambos eran rivales y debido a sus malos comportamientos fueron castigados por sus respectivos padres. De esta manera, ambos fueron convertidos en gigantes serpientes. El descendiente de Peripillán fue llamado Cai Cai y el hijo de Antupillán en la serpiente Tren Tren, que la tengo aquí, que me acompañan a contar este cuento. Cai Cai fue destinada a vivir en el mar junto a los espíritus y desde allí tenía que ayudar a cuidar a todos los seres vivientes. Tren Tren, por su parte, fue destinado a cuidar y proteger la tierra, al fuego y sus volcanes. Ambos continuarían cumpliendo el mismo designio. Seguirían siendo adversarios, provocando grandes luchas que hasta el día de hoy perduran. Se dice que un día Cai Cai despertó de su sueño que duró varios años. Y al ver la ingratitud que tuvieron los seres humanos por todo lo dado por el mar, Cai Cai se enfureció. Sin pensarlo dos veces, decidió castigar a todas las personas y usando su cola en forma de pescado, comenzó a golpear el agua. Con ello inició un gran diluvio que inundó la tierra. Su único propósito era incorporar toda la vida terrestre a sus dominios para que la humanidad desapareciera. La mayoría de los animales logró ponerse a salvo. Sin embargo, algunos seres humanos fueron más lentos porque no querían dejar sus tierras
o deseaban llevarse todas sus pertenencias. Otros, incluso, no creían que ocurriría una inundación. A todos ellos y a todos aquellos que se los llevó el mar, transformándolos luego en peces o mamíferos marinos. Se los llevó. Pensaban que no iban, pero se los llevaron. Tren Tren, que vio desde las alturas cómo se iniciaba el desastre, se compadeció de las víctimas y los ayudó, advirtiéndoles que huyeran junto con los animales hacia las colinas más elevadas para poder salvarse. También los ayudó a escapar subiéndolos en su lomo, llevándolos a zonas más seguras. Luego elevó los montes hasta que se convirtieron en montañas y cordilleras. Mientras, Kai Kai continuó su torrencial tormento, tratando de alcanzar las alturas de Tren Tren. Así fue que las aguas comenzaron a subir más y más, arrasando con todo. Finalmente, y gracias a Tren Tren, un pequeño grupo de seres humanos llegó a la cumbre, y esos pocos sobrevivientes fueron los testigos del cataclismo más grande que sacudió la Tierra. Al ver Kai Kai lo que hizo Tren Tren, empezó a luchar contra él en una monumental batalla que duró 2 generaciones. Su lucha provocó, vamos a buscarlas aquí, maremotos, hizo temblar la tierra, se elevaron las montañas aún más, se activaron los volcanes y no paró de llover. Ambas serpientes no cedían en su ira, hasta que los seres humanos, en su desesperación, empezaron a suplicar a los dioses para que ambas se calmaran. Es de esa manera que realizaron la primera ceremonia rogativa, que luego llamaron Quillatún. Kai Kai se fue calmando poco a poco, y con su calma empezaron a cesar las lluvias, volviendo los ríos a su cauce normal y retrocediendo el mar. Sin embargo, las aguas no volvieron totalmente a su nivel original. Tren Tren venció parcialmente al no haberse inundado toda la tierra. Finalmente, las personas agradecieron a los creadores de la tierra y el universo, tras lo cual descendieron y poblaron de nuevo la tierra. Esos humanos regresaron, manteniendo la armonía con la naturaleza, dando paso a una segunda creación del mundo y de su cultura. Desde ese momento las personas saben que deben ser agradecidas y cuidar la naturaleza para no desatar el enojo de Tren Tren, que se demuestra mediante temblores, terremotos y erupciones volcánicas, ni despertar la ira de Kai Kai, que causa los maremotos, tsunamis e inundaciones. Y a Serrín, este primer cuento llegó a su fin. Vamos a cerrar el teatrillo para pasar al segundo cuento. No les había contado, pero el día de hoy se cuentan 3 cuentos. Siempre se cuentan 3 cuentos, pero hoy vamos a contar 3 cuentos para que ustedes puedan hacer sus otras cosas. Vamos con el segundo cuento. Estos cuentos son de Chile, a los que nos están viendo de otras partes. Ahí está. Saludé a quien estaba por ahí. Vamos con el segundo cuento del día de hoy. Vamos a llamar a los cuentos como hicimos antes. ¿Se acuerdan? Vamos a buscarlo por aquí. Mukashi, Mukashi. Mukashi, Mukashi. Mukashi, Mukashi. ¿Qué significa? Había una vez.
Y había una vez una linda niña que se llamaba Añañuca. Y el día de hoy les voy a contar este cuento que está basado en una leyenda del norte de Chile. Es de Ediciones Muñeca de Trapo. Esta es una versión de Macarena Morales Findel con ilustraciones de Paulina Leito. Añañuca, para que no se les olvide. Muy linda historia. Hace muchísimos años atrás, cuando Chile todavía no era un país, ni tenía un nombre, en el norte vivía una mujer llamada Añañuca. Todos quedaban maravillados con su belleza y querían estar a su lado, pero ella amaba la soledad y no conocía lo que era el amor. Hasta que un día un minero llegó buscando un tesoro perdido. Buscó por meses, hasta en el último rincón del pueblo, y no lo encontró. No encontró plata, no encontró oro, no encontró cobre ni salitre, pero en cambio encontró algo mucho mejor: el amor de Añañuca. La pareja se casó y vivió momentos tan felices que el apuesto caballero olvidó sus planes, hasta que una noche el hombre tuvo un sueño que le susurraba al oído el sitio donde estaba el tesoro que tanto añoraba. Sin avisarle a nadie, tomó sus pertenencias, caminó hasta el desaparecer en medio de la oscuridad. Añañuca lo buscó por todas partes durante días, semanas e incluso meses. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. La inmensidad del desierto había agotado las esperanzas de la joven. Ya no sabía dónde más buscar o a quién recurrir. Añañuca poco a poco fue perdiendo su original vitalidad y la pena caló en su corazón hasta paralizarlo. En una tarde de lluvia sus vecinos se despidieron de ella. Y cuenta la leyenda que al día siguiente Añañuca se encontraba por todos lados. Y se dice que desde entonces la joven se convirtió en flor como una manera de expresar el amor hacia su amado y permanecer siempre juntos. La flor de Añañuca está en el norte de Chile y es una flor preciosísima. Y así, colorín colorado, acerrín, este segundo cuento llegó a su fin. Vamos a ir con el tercer cuento del día de hoy, que como les dije al principio, los que se están conectando ahora, estos son cuentos de la tradición oral chilena y los estamos contando porque hoy es el Día de los Patrimonios, o el Día del Patrimonio en Chile, ¿verdad? Mi Chile querido. Y es un día muy importante porque se pueden ver lugares que normalmente uno no ve, no están abiertos, se pueden visitar, pero especialmente yo estoy contando cuentos porque los cuentos, mitos y leyendas son parte del patrimonio oral que nosotros tenemos. Así que les invito a contar cuentos. Y vamos con el último cuento del día de hoy, que para mí es el cuento que más me gusta. Y ya ustedes van a ver por qué. Voy a guardar todo esto y todo esto. Esto lo voy a poner por acá también. Y esto lo voy a poner por acá. Muy bien. Entonces, una vez más, llamamos a los cuentos. ¿Dónde están? Aquí están. Mukashi, Mukashi. Mukashi, Mukashi. Mukashi, Mukashi. ¿Qué significa? Había una vez.
Y en verdad había una vez. Y el día de hoy les voy a contar una bella historia que se llama, a ver, Yatiri y el hada de las brumas, de Daniel Bourne, con ilustraciones de Marcela Donoso. Esto es de EDB, de Editorial Don Bosco. Y en verdad esta es una historia bellísima. A mí me gusta mucho y las ilustraciones son preciosas. Eh, y además, más importante es que tiene un mensaje que para los que no son de Chile, les voy a explicar algo que sucede en el norte de Chile y que tiene que ver con este cuento. Así que el cuento se llama Yatiri y el hada de las brumas. Lejos, muy lejos de acá, en una llanura inmensa vivía Yatiri, una joven aymara. Aquel año casi no había llovido y poco a poco la fértil llanura se estaba convirtiendo en desierto. La sequía era muy grande. Al no haber hierbas, los animales no tenían que comer. La madre de Yatiri exclamó: este año nos ha abandonado el hada de las lluvias. Yatiri salió a la noche y le preguntó a la luna: ¿podrías traer de vuelta al hada de las lluvias? Al día siguiente, Yatiri salió a caminar por el desierto y de pronto vio un polluelo que parecía enfermo. Se le acercó y comprobó que se trataba de un pequeño cóndor que, aprendiendo a volar, se había perdido. No te preocupes, no te preocupes, yo te voy a cuidar. Me llamo Yatiri. Oh, yo me llamo Alaya, dijo el pequeño. Alaya, me llamo Alaya. Una mañana vieron acercarse un par de cóndores, y esos cóndores eran los padres de Alaya, que descendieron y abrazaron a su pequeño. La mamá cóndor le preguntó a Yatiri qué podrían hacer para agradecerles haber cuidado a Alaya. Yatiri les pidió que lo llevaran hasta donde habita el genio de los océanos, padre del hada de las lluvias. Yatiri entonces se encontró volando sobre el lomo de uno de los cóndores y viendo debajo de él, el imponente desierto. Lo dejaron en la orilla del mar y Yatiri llamó al genio de los océanos y le pidió que su hija volviera a brindarles el regalo de la lluvia. El genio le respondió que no podía separarla de su gran amor, pero que le mandaría a una segunda hija. Yatiri agradeció al genio sin comprender demasiado y volvió a su casa. Volvió a su casa. Volando sobre un cóndor. Y en el viaje se quedó dormido. Y mientras tanto, un espeso manto de bruma, formada por muchas gotitas de agua, se fue posando sobre el desierto. En la madrugada, cuando Yatiri ya en su casa se levantó y vio a Camanchaca, el hada de las brumas, que les dijo que se iría ni bien saliera el sol. Camanchaca, el hada de las brumas. Lentamente se fue alejando hacia el océano y Yatiri vio maravillado el desierto convertido en una alfombra de flores. Miró hacia el cielo y tres cóndores, dos grandes y uno pequeño, surcaban el cielo.
Y este ha sido el cuento de Yatiri y el hada de las brumas. Y les quería contar este cuento y con esto cerramos, porque gracias a la Camanchaca, que es una bruma que aparece sobre el desierto, en Chile tenemos el desierto más árido del mundo, pero también el desierto que florece gracias a la Camanchaca, con todas estas flores preciosas. Acerrín, este último cuento llegó a su fin. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Ha sido un placer compartir estos cuentos. No podía dejar de pasar este día, que es el Día de los Patrimonios, porque nuestras historias, nuestra tradición oral, son nuestro patrimonio. Nuestro, de nuestros abuelos y de nuestros hijos. Por mi parte, muchísimas gracias. Que tengan un feliz sábado, un feliz fin de semana y nos volveremos a ver en un próximo encuentro. Muchas gracias. Esto fue Cuentos para Contar. Mi nombre es Daniel Herrera.